Doy la bienvenida aquí en el estudio a nuestra psicóloga María Herrera, como cada semana, y que como vamos a platicar de un tema interesante. En esta ocasión hablaremos del cierre de ciclos y los asuntos inconclusos. Querida psicóloga, muy buenos días. Hola, buenos días, Nidia. Buenos días a todas y a todos. Pues hablemos de este tema que ya está finalizando el año y yo creo que es un buen momento para hablar de esto, para cerrar los ciclos. A veces creemos que ya cerramos uno, a veces no lo hemos hecho. Sin embargo, yo creo que el paso más importante es darlo, pero ¿cómo lo hacemos? Ok. Primero que nada es, ahorita que mencionas este fin de ciclo, que es este fin de año, hay algo fundamental que siempre nos decimos, es vamos a cerrar el año, viene borrón y cuenta nueva, pides perdón por cosas que has hecho o alguien te pide perdón, o dices no, y ahora sí voy a hacer tal cosa, ahora sí voy a ir al gimnasio, ahora sí, las cosas comunes que decimos las personas. Puede ser algo muy simple. Puede ser algo muy simple o puede ser algo tan complejo que tiene que ver con que ni siquiera te diste cuenta que un ciclo no se cerró adecuadamente. ¿Cómo te das cuenta que no se cerró adecuadamente? Primero, puede llegar a ser algo muy inconsciente. No todo el mundo tiene la capacidad inmediata de darse cuenta que no ha cerrado bien un ciclo. ¿En qué se cierran ciclos? ¿En qué es importante cerrarlos? Por ejemplo, la rabia no expresada, el enojo con alguno de tus padres, por lo que sea, porque viviste maltrato, porque viviste una forma de discriminación por parte de ese padre o de esa madre, alguna competencia con, con algún hermano o hermana que viene ahí bulléndote la vida. Puede Eh, ser algo del pasado, por ejemplo, que digas, hace tantos años este comentario que me dijiste me dolió y todavía lo tengo, entonces quiero que sepas que en su momento me dolió y puede ser que lo siga yo teniendo, nada más te lo quiero expresar. A lo mejor la otra persona ni siquiera se dio cuenta. sí, es lo más probable es que la otra persona ni se entere. Y eso que acabas de decir es muy importante porque es del pasado regularmente, se queda congelado en el pasado eso que no elaboraste, ¿no? Te voy a poner el ejemplo más común, que es el ejemplo del duelo congelado, del duelo cuando se muere alguien o cuando termina una relación de manera muy abrupta. ¿Qué sucede? Que te puedes quedar con un dolor que se congela, pero aflora. Te comento de alguien que conozco que muere un tío como unos 3 años después de que muere su padre, y este muchacho se da cuenta el dolor que le genera, que le empieza a generar la muerte del papá, porque estaba tan enojado porque su papá se murió, que la manera en que lo detonó es que un tío se muriera para poder sacar lo que tenía de ese duelo congelado. Y era un asunto, era un asunto inconcluso, era un asunto que no se había cerrado con la conciencia de decir, a ver, de reconocer los sentimientos, de reconocer, por ejemplo, en su momento, qué culpas tienes. Muchas veces cuando tú dices, hay cosas que ni te enteras, algo que te dijeron o que tú dijiste, y te dicen lo Tal que vez pasa. lastimaste y no te diste cuenta. Sí, porque tanto tú puedes lastimar mucho a alguien como a alguien a ti. Alguien una vez me dijo, es que no voy a olvidar que cuando te conocí, eh, acabaste con mi vida. Y yo, te preguntas, ¿cómo que acabaste con mi vida? ¿No? ¿De dónde? Y resulta que era algo que había tomado una frase, interpretó una situación como algo que le había dolido tanto, pero nunca lo pudo decir. Solamente lo llevó a cuestas, y cuando llevamos a cuestas este tipo de situaciones que no cerramos con conciencia y darnos cuenta, a ver, esto que te dolió tanto de tu hermano o de tu hermana, ¿qué solución puede tener? Pues hablarlo. Dilo. Dilo, dile, ¿y qué sucede? Que lo convertimos en bronca eterna. No lo cerramos y no vamos y le decimos a esa persona, fíjate que necesito hablar de algo que me ha dolido toda la vida, y que esto que me ha dolido toda la vida siento que me ha impedido avanzar. ¿Qué sucede?
con los asuntos inconclusos, con no cerrar esos ciclos adecuadamente, que los vas arrastrando y te van frenando en tu evolución. Cosas que pueden parecer sencillísimas, resulta que las arrastras y eso te hace ser infeliz, te hace tener pensamientos permanentemente de incapacidad, de culpa, de rabia, pero no lo expresas. ¿Qué es lo importante? Empezar a darte cuenta que los tienes, saber que no toda la gente es igual, tenemos múltiples personalidades y hay gente que se puede dar cuenta de que no elaboró un duelo a 1 año, a 2 años, y hay gente que puede pasar toda una vida sin saber que lo que le estaba atorando la evolución era algo inconcluso con una pareja, ¿no? O pensar eternamente que terminó una relación y que esa persona va a ser culpable eternamente por haber terminado esa relación y que tú sufriste por eso, en lugar de llevarlo a otro nivel de decir, ok, ¿qué nos dimos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hasta dónde esa persona se fue y de repente no supe por qué se fue? Porque muchas relaciones de pareja suceden así. En respecto a este punto de las relaciones de pareja, ¿recomiendas tener una plática con la expareja para poder cerrar el ciclo? Mm, Muchas veces no es necesario, porque muchas veces necesitas que la otra persona quiera, ¿no? Y lo que sí es importante hacer es como un recuento Interno. interno y decirte, incluso poder escribirlo, lo que podrías decirle, ¿no? E incluso puedes reclamar o puedes también darte cuenta que lo que esa persona pudo hacer hasta ese momento en su conciencia fue lo que pudo hacer, no pudo hacer más. Pero la que es importante que te liberes eres tú, que te logres liberar de este asunto de este ciclo que no se cierra. Y cuando se cierra, te das cuenta que se está cerrando, porque hay algo como que te das cuenta, y me Como que gustaría da que paz. cuentes tu anécdota, me gustaría que si la quieres contar, porque es un ejemplo Y es importante. algo muy sencillo, así nada más para finalizar, es algo muy sencillo, por eso te decía, puede ser una cosa simple y una cosa ya más grande. Esta Navidad me regalaron un juguete que nunca me dieron cuando era niña y entonces sí yo sentí, sí cerré, como que ese deseo de infancia finalizó y se siente maravilloso. Ajá. Imagínate la alegría, bueno, es un ejemplo sencillo, pero ve cómo la vuelta de tuerca hace que logres cerrar ese capítulo donde deseaba, por ejemplo, si un niño deseaba sus tenis Nike, pero no había para esos tenis, ¿no? Pero cerró ese capítulo. Yo lo único que puedo decirles ahorita es, tomemos mucho más divertida la vida, en el sentido de que aprendamos a cerrar esos ciclos de una manera. Por ejemplo, alguna vez te conté que cómo nos molestamos o nos ponemos tristes cuando no nos hablan nuestros seres queridos el día de nuestro cumpleaños, ¿no? Y que dices, bueno, no te habló fulano y estás pensando, ¿por qué no me habló? ¿Por qué no hizo tal cosa? Y entonces, ¿cómo desmontas el drama de eso? Y cierras ese capítulo de siempre estar dolido porque no te hablan el día de tu cumpleaños. Pues le llamas y le dices, te recuerdo que es día de mi cumpleaños, felicítame, ¿no? Y entonces empezamos a desmontar estas situaciones y bueno, les invito a que este año nuevo, que ya es este fin de semana, es un año especialmente para el trabajo interior, para identificar qué son aquellas cosas que nos van doliendo y si tienen los recursos, tomen terapia, hagan algo para sí mismos, para sí mismas. Todo el mundo podemos darnos cuenta dónde tenemos bloqueada la vida, ahí donde nos deprimimos, ahí donde vivimos eternamente con una rabia hacia alguien y no se cierra y la herida sigue abierta. Es importante hacernos caso y tener conciencia de estos momentos inconclusos. Muchísimas gracias, querida psicóloga. La verdad es que todos tenemos que aplicar estos consejos que nos ha dado nuestra psicóloga María Herrera. Te felicito porque ya va a ser un nuevo año y por supuesto esperamos que en el siguiente nos sigas acompañando con estas maravillosas palabras que siempre nos traes.
Por supuesto que sí, y agradezco profundamente a ustedes, a Cipse, a Elena, el haberme dado este espacio que es un espacio muy sanador para quien escucha y Es de correcto. todas las participantes en las secciones. Y muchísimas gracias. Aprovecho. Claro, claro. Las redes sociales y el teléfono. Sí, les doy, me encuentran en Facebook e Instagram como Maito y la vida en armonía o María Herrera Páramo. Y el teléfono es 99 95 52 78 67. Muchísimas gracias y que tengan un feliz y consciente año nuevo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a un corte comercial y ya volvemos.